En la entrevista de hoy queremos abordar un tema complejo, pero sin duda muy interesante. Nos referimos a la relación de la filosofía con la ciencia y la religión y el diálogo que se establece entre ellas. Pero lo haremos de la mano de un filósofo, don Juan Arana, catedrático de Filosofía de la Naturaleza en la Universidad de Sevilla y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, profesor, permítame comenzar esta entrevista preguntándole por su especialidad. ¿Qué es eso de la filosofía de la naturaleza? ¿Cuál es su objeto de estudio? Bien, la filosofía de la naturaleza es el intento que tiene el hombre de conocer el mundo en el que está. O sea, el mundo, pues el sol, la luna y las estrellas y la tierra con todo lo que lleva dentro. En el fondo, los temas de la filosofía de la naturaleza son los mismos que los de la ciencia natural. Lo que el filósofo de la naturaleza aporta es una visión más de conjunto, más comprensiva y de alguna manera conectando el mundo natural con el mundo humano y también, como no, con el mundo espiritual, con el mundo divino. Esa interrelación es lo que nos interesa. ¿Qué nos puede decir, profesor, sobre la compatibilidad entre razón y la fe y el posible conflicto entre ellas? Bueno, aquí hay una operación de imagen que ha sido, desde mi punto de vista, bastante desgraciada, en el sentido de que se ha planteado como si hubiese una oposición, una especie de enemistad entre el punto de vista científico y el punto de vista religioso. La verdad es que si vamos a los hechos, es decir, si repasamos la historia, nos damos cuenta no solamente que no es así, sino que los grandes creadores de la ciencia moderna y los grandes científicos todavía incluso hasta el siglo XX y hasta los umbrales del siglo XXI han sido gentes que por norma general tenían una preocupación religiosa bastante honda. Tanto el científico como el hombre religioso están buscando una verdad que saben que es difícil de alcanzar, pero que merece la pena seguirla, ¿no? ¿Qué aporta la filosofía en lo que es el diálogo con la ciencia y la religión? Bueno, es que la distinción entre filosofía y ciencia es una distinción bastante reciente, es decir, hasta finales del siglo XVIII filósofos y científicos eran los mismos, ¿no? Es decir, personas que trataban con las fuerzas que tiene el hombre, fundamentalmente con su razón y con su experiencia, de ir poco a poco dando respuesta a las grandes preguntas que el hombre se plantea. Es en el siglo XVIII cuando, de alguna manera, la enorme aplicación que tiene la matemática y la sofisticación que tiene la experimentación hace que la gente se vaya especializando en cierto tipo de experiencias y en cierto tipo de formalizaciones matemáticas. Y es entonces cuando se separa la filosofía de la ciencia. Y esa separación yo creo que ha sido muy perjudicial para ambas, para la filosofía y para la ciencia, pero también ha sido especialmente perjudicial para el diálogo con respecto a la religión. Es decir, la integración de esas tres grandes actividades que en cierto modo son las que tratan de aclarar al hombre cuáles son las verdades que está buscando y que poco a poco va encontrando, se ha de alguna manera roto muchas veces porque la filosofía no ha sabido hacer esa especie de intercambio entre las inquietudes, los conceptos, los objetivos que persigue el científico y las respuestas que el hombre religioso encuentra en la revelación, en su religión. ¿Es la religión cristiana la que más trato o apertura ha tenido lo que es la razón, la ciencia y el conocimiento? Bueno, eso no es una cuestión simplemente de opinión, yo creo que eso es un hecho histórico, es decir, la ciencia moderna no ha surgido ni en un contexto budista, ni en un contexto islámico, ni en un contexto taoísta, ha sido en un contexto cristiano. Y si repasamos la lista de los grandes creadores de la ciencia moderna, Copérnico, Kepler, Descartes, Newton y así sucesivamente hasta nuestros días, han sido en general, o por lo menos una mayoría muy significativa, personas que no solamente tenían unas convicciones religiosas, sino que en sus convicciones religiosas encontraron la motivación para hacer esos enormes esfuerzos que les llevó a sus descubrimientos científicos. Y desde luego ahí no hay que exceptuar ni mucho menos figuras como la de Galileo, donde parece que ha habido ciertos problemas, donde realmente los ha habido, por supuesto. Bueno, profesor, se ha descubierto cierta convergencia entre los descubrimientos científicos acerca del diseño del universo y los planteamientos de la teología. ¿Es posible hablar de una inteligencia intrínseca en la propia naturaleza?
Es un tema realmente fascinante y al mismo tiempo con muchas complicaciones y con muchas dificultades, ¿no? En ese sentido no es fácil plantearlo a un nivel que toda la ciudadanía lo pueda entender. Yo diría que eso se podría resumir así. La ciencia ha descubierto cada vez más que el universo no es un ámbito caótico, no es un ámbito desordenado, sino que tiene un orden interno, un orden muy profundo, y ese orden no es una cosa que se ha improvisado. No es que ha habido una especie como de genio de la lámpara que ha dicho ahí ponemos el sol y ahí ponemos a la luna y ahí ponemos a la tierra, sino que esto ha surgido una especie de desarrollo espontáneo a partir de una situación muy sencilla, la gran explosión. Eso poco a poco ha ido evolucionando porque hay unas leyes muy bien ajustadas que hacen que las cosas confluyan hacia lo que podemos llamar un cosmos, es decir, un universo ordenado, un universo donde hay belleza, donde hay armonía y donde son posibles cosas tan extraordinarias como las distintas formas vitales y como nuestra propia especie, la especie humana u otras especies inteligentes que pueda haber diseminadas en otras partes del universo. Eso no se improvisa y esa no improvisación, es decir, eso no se puede explicar como una especie de azar, una especie de casualidad, sino genera la idea de que hay un ajuste, de que tanto las leyes como las constantes que rigen el desarrollo de este universo han sido como de alguna manera prediseñadas para producir ese efecto. Y ahí es donde muchos han encontrado una especie como de testimonio teológico, es decir, la presencia de algo que no puede ser una especie de fuerza impersonal, de marea anónima, sino algo que tiene en cierto modo nombre y apellidos, aunque por supuesto de alguna manera desde el punto de vista científico o filosófico no se llega propiamente a una fe religiosa, sino algo que podríamos llamar una fe científica o una fe filosófica. Pero la armonía que hay entre la fe religiosa y la fe científica es algo que a muchos sorprende. ¿Se podría afirmar que la creación del universo tiene una finalidad? ¿Cuál sería? Bien, que hay una finalidad parece algo bastante difícil de negar, puesto que, digamos, lo que muchos científicos y muchos filósofos han planteado es la siguiente: ¿es este el que vivimos nosotros el único mundo posible? Y entonces la respuesta es que no, que en principio hay infinitas posibilidades de construir un universo. Si tuviésemos esa capacidad, podríamos construir infinitos universos, ¿no? Diferentes. Cada uno tendría sus propias leyes, sus propias características. Bueno, pues de esos infinitos universos hay muy pocos que tengan la variedad, que tengan la riqueza, que tengan la belleza, aunque el concepto de belleza puede ser muy discutido, que tiene el nuestro. Es decir, estamos en un universo, algunos científicos australianos han escrito un libro al respecto, lo han llamado un universo afortunado. Estamos en un universo afortunado. Entonces, esa fortuna es algo casual, parece bastante difícil de aceptar. Entonces, ¿hay un fin? Sí. ¿Ese fin cómo se puede de alguna manera resumir? Bueno, pues se puede resumir con, muchas veces se ha hablado incluso de un principio antrópico. Es decir, en cualquier otro universo, en la inmensa mayor parte de otros universos posibles, no habría habitándolos, no sería posible que estuviesen dentro de ellos, que surgiesen dentro de ellos seres inteligentes capaces de preguntarse por el sentido de la existencia y capaces de preguntar si este universo tiene un sentido. O sea, el mero hecho que nosotros nos preguntemos si nuestra vida, si este universo tiene un sentido, ya puede ser el sentido del universo. Parece que es una especie de retruécano, pero en realidad creo que es a lo máximo que la ciencia puede llegar, pero que de hecho ha llegado. Conocemos los testimonios de grandes conversos del siglo XX, desde André Froissart, Anthony Flew, García Morente o más recientemente Fabrice Hanhart, con experiencias muy distintas, pero en el terreno de la fe usted también ha tenido su propia evolución y experiencia. ¿Cómo ha sido realmente ese acontecimiento? Bueno, cuando hablamos de conversión podemos hablarlo a distintos niveles, ¿no? Hay conversiones propiamente religiosas donde uno encuentra una verdad, donde uno encuentra a Jesucristo, donde encuentra al Dios que de alguna manera se reconoce como su autor y su destino final. Y eso obviamente se tiene que hacer dentro del contexto de una religión. Pero también ha habido conversiones filosóficas, es decir, personas que a lo mejor todavía sin acabar de concretar si me estoy refiriendo al Dios cristiano o al Dios islámico o al Dios judaico,
encuentran que el universo revela una presencia, revela una especie de plan, revela algo que solamente se puede expresar con claridad con la palabra Dios. Por ejemplo, entre los nombres que ha mencionado, pues está claro que tanto Froissart como García Morente tuvieron una conversión religiosa. Pero en cambio Anthony Flew, que es un hombre realmente muy curioso porque él fue un filósofo analítico, un filósofo de prestigio y un filósofo que había mantenido posiciones ateas durante prácticamente toda su vida, ¿no? Pero él había planteado su vida precisamente como una búsqueda filosófica, no una búsqueda religiosa, no una búsqueda filosófica, relativa a Dios, pero Dios, el Dios que un filósofo puede meter dentro de su cabeza o puede concebir con sus conceptos. Y después de muchas vueltas y después de más de 40 años de evolución, llegó a la conclusión de que todas sus dudas o todas sus objeciones o que todos sus rechazos habían sido disueltos. Y precisamente fue en un congreso donde él se suponía que tenía que defender posiciones ateas, dijo que lo siento mucho, pero he cambiado. Y llegó a la conclusión de que algo que solamente podemos denominar como Dios, como un ser que está más allá del universo, pero que de alguna manera es responsable del universo y que de alguna manera está dirigido hacia nosotros y nosotros hacia él, existe. Sin que eso me lleve a tomar una posición religiosa exacta, ¿no? Entonces, este es un tipo de conversión que también se está dando y que curiosamente entre científicos últimamente, no diré que sean legión ni que sea una especie como, pero es llamativo cómo en muchos casos se está produciendo este tipo de conversiones. Otro caso muy conocido es Thomas Nagel, que es quizá uno de los filósofos de mayor prestigio en la actualidad. Hace muy pocos años ha escrito un libro titulado La mente y el cosmos, en el cual dice: yo todavía sigo siendo un ateo, pero yo me estoy dando cuenta que la mayor parte de los argumentos que se están manejando en contra de la religión y en favor del ateísmo no funcionan. Bueno, mi caso particular, de alguna manera yo diría que es una cosa mixta, ¿no? Yo en mi juventud, en el 68, pues entré en crisis también de valores y de creencias, y bueno, tomé la decisión de buscar a través de la filosofía, a través de la ciencia, algún tipo de pista para llegar a unas convicciones que a mí mismo me diesen sentido a mi vida. Y al cabo de 50 años, pues de alguna manera, esa búsqueda filosófica llevó a lo que podríamos denominar primero una conversión filosófica y después también a una conversión religiosa. Pero la primera fue como el pórtico, como la antesala a la segunda. Profesor, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarle cómo está viviendo un filósofo como usted, pues estos momentos que nos han tocado vivir. Bueno, pues yo creo que para una persona que se dedica a las cuestiones intelectuales, a seguir la pista a lo que es la filosofía, a lo que es la ciencia contemporánea y también que tiene unas motivaciones religiosas, estamos viviendo un momento de un interés fascinante y yo creo que es un momento donde se abren más horizontes que se cierran, ¿no? Porque después de siglos donde hemos vivido un poco como divisiones, como alejamientos, como conflictos, yo creo que de una manera, por lo menos en mi caso particular, así lo voy viviendo, la capacidad de encontrar perspectivas que convergen, perspectivas que enriquecen, y la idea de que el hombre no puede negar ninguna de sus dimensiones, ninguna de sus capacidades, ¿no? Y que su dimensión intelectual es tan importante como su dimensión afectiva y como su dimensión espiritual, y que hay que encontrar el equilibrio y la forma de encajar todo eso si queremos que nuestra vida tenga cada vez más sentido y que vivamos más plenamente nuestra vida aquí en la Tierra, y al mismo tiempo eso no niegue la esperanza de una perspectiva que trasciende el horizonte terreno y que de alguna manera es lo que acaba de dar pleno sentido a nuestra existencia. Con ese horizonte y sobre todo con esa esperanza nos quedamos. Querremos tenerlo de nuevo en nuestro programa. Bueno, será un placer realmente. Muchísimas gracias por su acogida.